Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y llenos de energía. Yo estoy aquí como siempre emocionado de traerles un nuevo vídeo sobre un tema que estoy seguro va a generar muchísimos comentarios y debate. Y es que como ya vieron en el título vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Erkenci-Kuş, que nos hizo suspirar y soñar con el amor, y de la que parece que podría haber novedades. La verdad es que los rumores sobre una posible reconciliación han estado circulando por ahí, en las redes sociales, en los medios turcos y como siempre, nosotros, los fans, estamos al acecho de cada detalle. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que se ha dicho, lo que se ha visto, y lo que a día de hoy podemos considerar como posible. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, y cada gesto que nos pueda acercar a la verdad. Y antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de las últimas novedades del mundo de las series turcas, de los actores que nos encantan y de todo lo que rodea a este universo que tanto nos apasiona. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos con el tema. Para ponernos en contexto, recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como se conoció en muchos países, fue un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable y los fans, como no podía ser de otra manera, soñaban con que esa magia que veíamos en pantalla también existiera en la vida real. Y al parecer hubo un tiempo en el que sí, las cosas entre ellos fueron muy especiales. Salieron rumores, fotos, detalles, pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la relación no prosperó. Las razones, como siempre, quedaron en la sombra, alimentando la curiosidad y la especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de incompatibilidades de agenda, pero lo cierto es que tras la ruptura, la pareja se distanció, dejando a los fans con el corazón roto y la esperanza de un futuro reencuentro en el tintero. Luego vino la separación, y con ella, el silencio mediático. Cada uno siguió su camino con sus propios proyectos profesionales. Demet se casó con Ozan Koç y Can, por su parte, continuó con su carrera, viajando por el mundo y generando muchísimos éxitos. La noticia de la boda de Demet con Ozan fue, por supuesto, un duro golpe para muchos fans que seguían soñando con un romance entre ella y Can. Sin embargo, la vida sigue y cada uno, en su momento, debía buscar la felicidad por caminos separados. La boda, aunque celebrada y festejada, no pudo evitar que el tiempo pusiera a prueba la relación. Y finalmente la noticia de la separación de Demet y Ozan, después de un periodo relativamente corto de matrimonio, reavivó las esperanzas de muchos, abriendo la puerta a la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de Demet y Can. Sin embargo, a pesar de todo, el recuerdo de Erkenci-Kuş y la conexión que hubo entre Demet y Can siempre permaneció en la memoria de los fans. Las escenas de la serie, los momentos especiales que compartieron, las miradas cómplices y las sonrisas genuinas, quedaron grabadas en el imaginario colectivo de millones de personas alrededor del mundo. Los fans, con su amor incondicional y su capacidad para soñar, se negaron a olvidar la chispa que existió entre ellos. Y es precisamente por eso que cuando empezaron a surgir los rumores de una posible reconciliación, la noticia corrió como la pólvora. La sola idea de ver a Demet y Can juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en una nueva producción, encendió la llama de la ilusión en los corazones de los seguidores. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, hay varios frentes que han alimentado esta especulación. El primero y quizá el más recurrente son las redes sociales. Los fans, como ya sabemos, son detectives profesionales. Buscan, analizan y a veces aciertan. Han notado ciertas coincidencias, pequeños detalles en las publicaciones de ambos actores. Por ejemplo, han visto que en ocasiones, ambos han compartido imágenes o vídeos en lugares similares, o con temáticas parecidas. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para conectar a las personas, se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Los fans, a través de sus cuentas, comparten sus hallazgos, analizan cada detalle y construyen teorías sobre lo que podría estar sucediendo.
Y en el caso de Demet y Can, la actividad en redes se ha disparado con publicaciones, comentarios y análisis que no dejan lugar a la indiferencia. La observación más meticulosa de los perfiles de Instagram de ambos actores ha revelado detalles que han llamado la atención. Por ejemplo, se ha notado que ambos han reaccionado a publicaciones del otro, ya sea con me gusta o con comentarios sutiles. También se ha especulado sobre la posibilidad de que estén frecuentando los mismos lugares, ya sea para vacaciones o para compromisos profesionales. La aparición de fotos en las que, aunque no se ven juntos, se sospecha que están en el mismo entorno, ha generado una oleada de entusiasmo y especulación. Los fans, con su ingenio y su capacidad de análisis, han creado montajes, comparaciones y teorías que alimentan la esperanza de un reencuentro. Otro punto importante son las entrevistas y las declaraciones que han dado, tanto Demet como Can. Aunque no han hablado directamente de una reconciliación, sí han hecho comentarios sobre el otro que han llamado la atención. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre su relación con Can, y su respuesta fue bastante diplomática, pero también con un tono de cariño y respeto. Dijo algo así como que guardaba muy buenos recuerdos de su etapa juntos, y que le deseaba lo mejor en todos sus proyectos. También destacó la importancia que Erkencikus tuvo en su carrera y en su vida, agradeciendo a Can el haber sido su compañero de reparto en aquella exitosa serie. Y por supuesto a Can le han hecho preguntas similares, y aunque sus respuestas han sido más escuetas, también se ha percibido cierta cordialidad, un respeto mutuo que para muchos es una clara señal de que no hay rencor ni resentimiento. Can, por su parte, ha evitado entrar en detalles sobre su relación con Demet, pero siempre ha expresado su admiración por su talento y su profesionalismo. Ha reconocido la buena química que tenían en la pantalla y ha agradecido la experiencia de haber trabajado con ella. Sus palabras, aunque cautelosas, han sido interpretadas como una señal de que la relación entre ellos es amistosa y respetuosa, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un futuro reencuentro. La forma en que ambos actores han evitado caer en polémicas o en declaraciones negativas ha sido interpretada como una señal de madurez y de respeto mutuo. Ambos saben que su pasado en común es importante para sus fans y para la industria del entretenimiento, por lo que han optado por mantener una postura de respeto y cordialidad. Sus respuestas, aunque evasivas, han alimentado la especulación y han mantenido viva la esperanza de los fans. Y por supuesto, no podemos dejar de lado lo que se dice en los medios turcos. Los periodistas, siempre al acecho de una buena noticia, han publicado artículos y reportajes sobre la posibilidad de una reconciliación. Han analizado las redes sociales, han contactado con fuentes cercanas a los actores, y han especulado sobre lo que podría estar pasando. Es importante tomar estos rumores con pinzas, porque a veces, la prensa sensacionalista tiende a exagerar las cosas. Pero en este caso la cantidad de información que ha surgido, y la consistencia de las fuentes, hace que la especulación sea más que plausible. La prensa turca, con su tradición de cubrir la vida de los famosos con detalle, ha sido una fuente importante de información sobre los rumores de Demet y Can. Los tabloides y los medios digitales han publicado noticias, análisis y especulaciones sobre la posible reconciliación. Los periodistas han contactado con fuentes cercanas a los actores, han analizado sus movimientos y han publicado fotos y vídeos que han alimentado la especulación. Aunque es importante ser cauteloso con la información que proviene de los medios sensacionalistas, la consistencia de los rumores y la cantidad de información que ha surgido sugieren que algo está pasando. Otro detalle que ha llamado la atención es el hecho de que ambos actores parecen estar solteros en este momento. Demet, como ya saben, se separó recientemente de Oğuzhan Koç y Can, por su parte, no ha sido relacionado sentimentalmente con nadie en los últimos tiempos. Esto, por supuesto, alimenta la fantasía de los fans, que ven en esta situación la oportunidad perfecta para que ambos se reencuentren y se den una segunda oportunidad. El hecho de que ambos estén solteros, sin compromisos sentimentales, ha sido interpretado como una señal de que están libres para empezar una nueva relación. Los fans, con su capacidad de soñar, ven en esta situación la oportunidad perfecta para que Demet y Can se reencuentren y se den una segunda oportunidad. La posibilidad de que el destino los haya reunido de nuevo, después de haber seguido caminos separados, ha despertado la ilusión y la esperanza de millones de personas. Además, hay que tener en cuenta el impacto que tendría una reconciliación de Demet y Can en la industria turca. Erkencikus fue un fenómeno de masas y cualquier proyecto que involucrara a la pareja volvería a generar un enorme interés.
Los fans estarían felices, las cadenas de televisión harían cola para contar con ellos, y la economía del sector se vería beneficiada. Por lo tanto, es lógico que muchos estén interesados en que esta historia de amor tenga un final feliz. La industria del entretenimiento turca, con su capacidad de generar fenómenos de masas, estaría encantada de contar con Demet y Can juntos de nuevo. La sola idea de verlos en una nueva producción, ya sea en una serie, una película o una campaña publicitaria, generaría un enorme interés y un impacto económico significativo. Las cadenas de televisión, los productores y los anunciantes estarían dispuestos a invertir en ellos, conscientes del potencial de taquilla y de audiencia que tienen juntos. La química entre Demet y Can, que cautivó a millones de espectadores en Erkencikus, es un activo valioso que no ha pasado desapercibido para la industria. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto ha generado un gran interés y expectativas. Los fans, con su entusiasmo y su fidelidad, serían los primeros en apoyar cualquier iniciativa que involucre a la pareja. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto? ¿Hay realmente posibilidades de una reconciliación? La verdad, es difícil saberlo con certeza. No tenemos pruebas concluyentes ni declaraciones oficiales que confirmen nada. Pero lo que sí podemos afirmar es que los rumores son fuertes, que hay señales que sugieren que la relación entre Demet y Can es buena, y que la posibilidad de que se reencuentren sentimentalmente está abierta. La incertidumbre es parte del encanto de esta historia. Los fans, con su deseo de ver a Demet y Can juntos, están a la espera de cualquier señal que confirme o desmienta los rumores. La especulación, la emoción y la esperanza son los ingredientes principales de esta historia de amor que sigue generando expectación en todo el mundo. Y en mi opinión, creo que sí, que hay posibilidades. La química entre ellos siempre ha estado ahí, la conexión que tenían era evidente, y el cariño que se tienen parece ser genuino. Además, el hecho de que ambos estén solteros en este momento, y que no haya rencor entre ellos, es un factor muy importante. La historia de Demet y Can es una muestra de que el amor y la pasión pueden surgir en cualquier momento, incluso en medio de la fama y la atención mediática. La química, la conexión y el cariño que demostraron en Erkencikus fueron innegables. Sin embargo, también hay que ser realistas. Las relaciones de las celebridades son complicadas, y a veces, la presión mediática, las agendas apretadas, y las diferencias de personalidad pueden ser obstáculos difíciles de superar. La fama y la atención mediática pueden ser un gran desafío para las relaciones de las celebridades. La presión, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad pueden ser obstáculos difíciles de superar. La incertidumbre es parte de la vida, y más aún en el mundo del espectáculo, donde la especulación y los rumores son moneda corriente. Así que lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias, y desearles lo mejor a ambos. Los fans, con su cariño y su apoyo, son la fuerza impulsora de esta historia. La espera puede ser larga, pero la esperanza es lo último que se pierde. La posibilidad de un final feliz para Demet y Can es un deseo compartido por millones de personas en todo el mundo. En definitiva, el tema de Demet Özdemir y Can Yaman y una posible reconciliación es algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Esperamos con ansias la confirmación o el desmentido de estas especulaciones, pero por ahora, nos quedamos con la emoción y la esperanza de que este reencuentro, que parece estar en el aire, se haga realidad. La historia de Demet y Can es un ejemplo de que el amor y la pasión pueden surgir en cualquier momento. El éxito de Erkencikus es la prueba de que el público adora verlos juntos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante, y que les haya generado debate. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿Qué les parecen los rumores que han estado circulando? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. Su opinión es valiosa y sus comentarios enriquecen la conversación. Y ya saben, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido sobre sus series turcas favoritas. La comunidad de fans es un tesoro, y cada uno de ustedes es parte de ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la información, profundizando en los detalles y las posibles consecuencias ***. Para Enriku.
Aún más este análisis, es importante profundizar en algunos aspectos que podrían influir en el futuro de Demet y Can, y en el impacto que tendría una posible reconciliación. *** 1. El contexto actual de sus carreras ***. Demet Özdemir después del éxito de Erkenci y su posterior matrimonio, Demet ha seguido trabajando en proyectos importantes. Su elección de papeles, su estilo personal y su evolución como actriz son factores clave a considerar. ¿Qué tipo de proyectos está buscando? ¿Está dispuesta a volver a un rol romántico con Can? ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones? Can Yaman Can ha consolidado su éxito internacional, participando en producciones en diferentes países. Su imagen, su carisma y su capacidad para conectar con el público son innegables. ¿Está buscando un proyecto que le permita regresar a sus raíces románticas? ¿Estaría dispuesto a aceptar un rol que implique volver a trabajar con Demet? ¿Cómo ha evolucionado su forma de entender el amor y el compromiso? ***2. El impacto de la presión mediática El escrutinio constante La vida de las celebridades es objeto de un escrutinio constante, y cualquier movimiento o declaración es analizado minuciosamente. Una posible reconciliación entre Demet y Can estaría bajo una intensa presión mediática, lo que podría ser un factor de estrés para la pareja. Las expectativas de los fans Los fans, con su entusiasmo y su deseo de verlos juntos, podrían ejercer una presión adicional. La expectativa de un final de cuento de hadas podría dificultar la adaptación a la realidad de una relación. ***3. Los factores personales y emocionales ****. El pasado en común La experiencia compartida en Erkenci y la relación que tuvieron en el pasado son un factor importante. ¿Cómo han evolucionado sus sentimientos? ¿Han sanado las heridas del pasado? ¿Están dispuestos a arriesgarse a una nueva relación? La búsqueda de la felicidad Ambos actores, como cualquier persona, buscan la felicidad y la realización personal. ¿Están dispuestos a priorizar su felicidad por encima de las presiones externas? ¿Han aprendido de sus errores? **4. Posibles escenarios para el futuro Una colaboración profesional La posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, sin que implique una relación sentimental, es un escenario realista. Esto podría ser una oportunidad para revivir la magia de Erkenci y complacer a los fans. Un romance discreto La posibilidad de que Demet y Can inicien una relación en privado, sin exponerla a la presión mediática, es otro escenario posible. Esto les permitiría construir su relación con tranquilidad y privacidad. Un final feliz La posibilidad de que Demet y Can se reconcilien y vuelvan a estar juntos es el escenario que más desean los fans. Este sería el final perfecto para una historia de amor que ha cautivado a millones de personas. **5. La importancia de la privacidad El derecho a la intimidad Es importante respetar el derecho a la privacidad de Demet y Can. Ambos tienen derecho a decidir cómo quieren vivir sus vidas, y a quién quieren compartir su intimidad. Evitar la especulación Es importante evitar la especulación y los rumores infundados. Los fans deben respetar las decisiones de Demet y Can, y no ejercer presión sobre ellos. **6. El papel de los fans Apoyo incondicional Los fans deben ofrecer su apoyo incondicional a Demet y Can, independientemente de lo que decidan. Respeto a sus decisiones Los fans deben respetar las decisiones de Demet y Can, incluso si no coinciden con sus expectativas. Conclusión ampliada En conclusión, el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman es incierto, pero la posibilidad de una reconciliación sigue abierta. Los rumores son fuertes, las señales son claras, y la química entre ellos es innegable. Sin embargo, también hay que ser realistas.
Las relaciones de las celebridades son complicadas, y la presión mediática puede ser un obstáculo difícil de superar. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las noticias y desearles lo mejor a ambos. El apoyo de los fans es fundamental, y el respeto a su privacidad es esencial. El tiempo dirá si esta historia de amor tiene un final feliz. Mientras tanto, la emoción y la esperanza siguen vivas. Es crucial recordar que, más allá de la especulación y los deseos de los fans, la felicidad de Demet y Can es lo más importante. Ya sea juntos o separados, lo fundamental es que ambos encuentren la paz y la realización personal. Espero que este análisis ampliado haya sido de su agrado. Me encantaría conocer sus opiniones y sus expectativas. Déjenme sus comentarios, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima.